Muy buenas tardes, profesora Catherine Pérez y compañeros todo. El grupo número 5, integrado por Leonel Palomino, Robin Díaz, Alexi Gómez, Norma Sandoval, Javier González, Susan Muñoz, Vivian Jiménez y mi persona, María del Carmen de Gracia, tenemos el agrado de hablarles un poco sobre los siguientes temas. El primer tema es el incidente de la tajada de sandía. Y el otro tema del cual vamos a exponer es la construcción del canal francés. Primero le daremos una pequeña introducción sobre el tema del incidente de la tajada de sandía. El 15 de abril de 1856 ocurrió en Panamá un sangriento enfrentamiento entre panameños y norteamericanos, que la historia registra con el nombre de incidente de la tajada de sandía. Este incidente se debió a que un gringo borracho de los miles que transitaban en el istmo en dirección a California se comió un pedazo de sandía y luego se negó a pagar el valor de $1 que costaba. A continuación veremos un poco más sobre los antecedentes y consecuencias que surgieron a raíz del incidente de la tajada de sandía, tratado Herrán-Caz, como también veremos algunos acontecimientos sobre las causas y consecuencias de las obras de construcción del canal en manos de la compañía francesa. A continuación, nuestro compañero Leonel, quien les hablará un poco más sobre los orígenes del incidente de la tajada de sandía. La tajada de sandía. El incidente de la tajada de sandía fue una revuelta civil ocurrida el 15 de abril de 1856 en la ciudad de Panamá, entre civiles locales y civiles estadounidenses, convirtiéndose en uno de los antecedentes para la primera intervención estadounidense en el Istmo de Panamá, que en ese entonces correspondía al Estado Federal de Panamá y formaba parte de la República de Nueva Granada. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación del ferrocarril transísmico en el barrio de La Ciénaga, en el actual barrio chino, junto al mercado de marisco. A continuación, les daré un pequeño relato sobre los sucesos ocurridos en el incidente de la tajada de sandía, mismo que ocurrió el 15 de abril de 1856, el cual inició cuando el norteamericano de nombre Jack Oliver, apodado New York Jack, tomó un pedazo de sandía del puesto tendido por el pariteño José Manuel Luna. Al negarse a pagar, ante el reclamo de Luna, Jack respondió con la conocida frase yankee: "Bésame el trasero". El frutero respondió sabiamente: "Cuidado, aquí no estamos en Estados Unidos, págame el real y estaremos al corriente". Al instante el norteamericano sacó un revólver, a lo que el pariteño respondió sacando su cuchillo. En ese momento se aglomeró toda la gente en distintos bandos, pues ese día había cerca de 1,000 norteamericanos en la ruta de California llevados por la llamada fiebre del oro. En la gresca fue subiendo de tono y para el atardecer se había convertido en una pequeña guerra en la que el pueblo de los arrabales de la ciudad, apoyado por la gendarmería panameña, acorraló en la estación del ferrocarril a los norteamericanos, quienes atrincherados respondían con armas de todo calibre, incluso contaban con un pequeño cañón. Al final se impuso el pueblo, las autoridades y las leyes, y a los sobrevivientes se les permitió partir. Ahora veremos las repercusiones que ocasionó este incidente. Este hecho de dimensiones históricas en Panamá ha pasado a conocerse como el incidente de la tajada de sandía. Su saldo fueron 14 norteamericanos y un francés muerto y 18 heridos, mientras que por el lado panameño murieron 2 personas y hubo una media docena de heridos, además de la destrucción de propiedad extranjera, en particular de la Panama Rail Company. Después de los sucesos de aquel trágico 15 de abril, el gobierno de los Estados Unidos inició una serie de propuestas con el fin de que el gobierno granadino se hiciera responsable de los disturbios de ese día, entre las que podemos mencionar
algunas. Primera, Nueva Granada debía ceder a los Estados Unidos las islas de Taboga, Taboguilla, Urabé, Flamenco, Naos y Perico. Las mismas serían usadas para construir una base naval en la bahía de Panamá y así brindar una protección adecuada al tráfico comercial, según lo que indicaba Estados Unidos. Segundo, solicitaban los derechos del gobierno de Nueva Granada sobre el ferrocarril de Panamá que debía ser transferido a Estados Unidos. Tercero, solicitaban pago de los daños y perjuicios de las destrucciones y robo de la mercancía de los negocios norteamericanos y una indemnización a los familiares de los estadounidenses muertos y heridos en la pelea. Quinto, se establecería una zona de 10 millas de ancho a lo extenso de la línea del ferrocarril, incluyendo las ciudades de Panamá y Colón, las que constituirían en municipios independientes, bajo el control de los cónsules norteamericanos. Todo esto con el principal objetivo de garantizar plena seguridad al tráfico comercial y al tránsito de los viajeros. Desde luego que los mencionados municipios quedarían bajo la protección del ejército de los Estados Unidos. Por último, también tenemos que se inició una contratación diplomática entre ambos países. No obstante, los Estados Unidos sometió el fallo a una comisión mixta y el 10 de septiembre de 1857 se firmó el Tratado Errán-Cass, en el que la República de Nueva Granada se ve obligada a admitir su culpa en el incidente y aceptó pagar la suma de $412,394 por concepto. Panamá conmemora 164 años del incidente de la tajada de Sandía. El 15 de abril de 1856, hace 164 años en la ciudad de Panamá, producto de la fiebre del oro en California, el conocido incidente de la tajada de Sandía, se vieron involucrados el panameño José Manuel Luna y el estadounidense Jack Oliver, quien se negó a pagar 5 centavos al comerciante por una tajada de sandía que tomó en su puesto de venta. Este suceso trajo muchos hechos de raíz que físicamente fueron del panameño José Manuel Luna y el vendedor de frutas, el norteamericano Jack Oliver, quien tomó una taja de sandía que consumió y no quiso pagar. Aún más, ante el incidente reclamó el frutero y el yankee lo insultó y sacó a un amenazante revólver. Esta es una de las portadas de Frank Leibowitz, publicada el 17 de mayo de 1856, que narra los hechos sucedidos en el incidente. El Tratado Errán-Cass. Para septiembre de los años 1857 se firma este tratado conducente a través de los gobiernos de Estados Unidos, dirigidos en este caso por Lewin Cass, que en su momento era nombrado como secretario de Estados Unidos, y a través también de Pedro Herrán, que era el ministro plenipotenciario del reinado de Nueva Granada. Este tratado se firma para el propósito de apaciguar la discordia que existía en la política extracontractual por medio de las dificultades bilaterales que habían tenido del incidente de la sandía. Este tratado conlleva un tema de conversación donde ambos pueblos, en este caso, reconocían lo que eran las responsabilidades por medio de la ocurrencia de los hechos que tenían y que habían tenido esta circunstancia a través de los pueblos y que tenían, en virtud de ello, remediar estos daños y perjuicios que habían tenido ambos pueblos. Fue un tema de negociación como tal, como bien lo describe en la filmina que tenemos,
para llevar consenso más que todo a través de este tratado. Consecuencia del incidente de Sandía, finalmente el gobierno o el reinado granadino aceptó la parte de la culpabilidad y firmó el Tratado de Rancás el 10 de septiembre de 1857. Establecía más que todo que era una reciatoriedad que tenía que pagar una suma de dinero por $412.394 estadounidenses en oro para los damnificados por medio del incidente. Esta división se dio por $195.410, que eran las indemnizaciones que tenía el derivado por medio del motín del conflicto que se había dado el incidente de la Sandía. Otros $65.070 fueron dados por el nuevo reclamo o los nuevos reclamos que surgían en esta circunstancia. Adicional a esto, $9.277 eran para los gastos de los comisionados que también habían solicitado y habían exigido también indemnización. Y $142.637 por los intereses que tenían los países en este caso. Pero no tanto así también países como Francia y el Reino Unido también solicitaron y exigieron que tenían que haber sido indemnizados en este lugar por las afectaciones que habían ocurrido por medio del incidente de la Sandía. Propuesta que hizo Estados Unidos a Panamá, que las ciudades de Panamá y Colón debían ser las personas que vivían en este lugar ciudadanos libres, pero tenían que ser gobernados bajo la soberanía del Reino de Nueva Granada. Conjuntamente, controlar una franja de 20 millas a través del ancho del océano para poder tener el control del ferrocarril y la línea central del lugar. Otra propuesta era que Nueva Granada debía ceder a Estados Unidos varias de sus islas a la bahía de Panamá para usarlas como bases navales donde ellos podían tener el control del océano o navieros por los intereses que tenía Estados Unidos. Nueva Granada también tenía que transferir a los Estados Unidos sus derechos sobre el ferrocarril transísmico. Y otra propuesta era que Nueva Granada debía pagar una indemnización por los perjuicios y por las pérdidas de las vidas de las destrucciones de las propiedades que se habían dado a través del incidente de Sandía. Esto fue más que todo una solicitud o diferentes propuestas que le hacía el pueblo de Estados Unidos en virtud de este tratado que se dio de Rancás al reino de Nueva Granada, que después se le conoce como la Gran Colombia, que eran los pueblos de Panamá, Colombia, Venezuela y los diferentes países que estaban gobernados en su momento. Bueno, esta es mi intervención. Siguiente. Antecedentes de la tajada de Sandía. La colonización del oeste norteamericano adquirió gran impulso a partir de 1848, cuando se descubrió oro en California, desatando la llamada fiebre del oro, a tal grado que gran cantidad de colonos de ese país, Estados Unidos, arribaron al Istmo procedentes de los puertos de Nueva York y Nueva Orleans, con la finalidad de utilizar la ruta del río Chagres y Camino de Cruces para llegar a la ciudad de Panamá y embarcar luego rumbo a California, o regresaban de allí para sus hogares. En esta circunstancia se firmó en 1850 el convenio Stevens-Paredes, que permitió capitalista estadounidense construir el ferrocarril de Panamá en 1850-1855. El ferrocarril de Panamá trajo imponderable beneficio económico y social al Istmo. Sin embargo, constituye un trauma para la nacionalidad por la abrupta inmigración que recibió nuestro territorio a partir de la década de 1850, aun cuando gran cantidad de esos viajeros lo hacían en estado de tránsito,
Fueron muchos los que se establecieron en Panamá. Algunos de los viajeros en tránsito eran aventureros, hombres sin ninguna educación, individuos de todas las tendencias y de los más censurables hábitos, y se caracterizaban por un permanente estado de violencia. Continuando con los antecedentes, 15 de abril de 1856 sucedió en la ciudad de Panamá el incidente de la tajada de Sandía. Este hecho histórico se produjo por el enfrentamiento entre los panameños y norteamericanos. El incidente de la tajada de Sandía o el motín del 15 de abril de 1856 constituye un testimonio de excepción sobre un hecho histórico de la mayor trascendencia en el siglo XIX. Este evento histórico acaeció en la ciudad de Panamá, en las inmediaciones próximo a la estación de ferrocarril, lugar conocido como el barrio de la Ciénaga, hoy Mercado de Marisco, muy próximo a la playa de Peñas Prietas, área que forma parte de la Bahía de Panamá, conocida como la Avenida Balboa y actualmente como la Cinta Costera. Manuel Luna. Los hechos se originaron a raíz del enfrentamiento físico entre el panameño José Manuel Luna, vendedor de frutas, y el norteamericano Jack Oliver, quien tomó una tajada de sandía que consumió y no quiso pagar. Aún más, ante el insistente reclamo del frutero, el yanqui lo insultó y sacó amenazante un revólver. Luna se le enfrentó con un puñal. Entonces, otro compañero de Oliver, para evitar problemas, pagó el real valor de la tajada de sandía. Luna dio por terminado el problema y dio la vuelta, pero un peruano de nombre Miguel Abrán se abalanzó sobre Oliver, le arrebató el revólver y se echó a correr. Algunos individuos que presenciaban la escena, viendo al peruano perseguido por el yanqui, se interpusieron agresivos en defensa de Abraham. Se inició al punto una lucha entre norteamericanos y latinos, mientras los primeros eran reforzados por otros pasajeros de un tren cargado de migrantes que llegaban de Colón. En esos momentos, el pueblo panameño hacía causa común con sus paisanos, tomando parte en lo que prontamente se transformaría en una verdadera batalla campal. Estos hechos trajeron como resultado 2 panameños muertos y 13 panameños heridos. Por parte de los estadounidenses, 16 muertos y 15 heridos. Reflexión. El sentimiento de la nacionalidad es el supremo creador de ideales, el generador de los grandes heroísmos, la fuente de todos los frutos y el reporte moral que impide al hombre de los grandes sacrificios. Un país sin ideales no es una nación, no es un estado, es un jirón geográfico sin personalidad moral, cuyo destino es desaparecer y extinguirse para siempre. El incidente de 1856 nos damos cuenta de las consecuencias negativas de no respetar la dignidad de los otros seres humanos. Mi nombre es Norma Sandoval y le voy a hablar sobre el origen del canal francés. En el año 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promoviera la cooperación internacional para realizar estudios sobre el conocimiento geográfico del área de América Central con miras a la construcción de un canal interoceánico. Este comité estuvo presidido por el empresario y diplomático Ferdinand de Lesseps. Él mismo encomendó la misión de exploración al ingeniero francés Lucien Napoleón Bonaparte Wise. Este, junto a su asistente Armando Reclus, exploraron las rutas de Darien y Atrato, luego estuvieron por San Blas y por último
desde la Bahía Limón hasta la ciudad de Panamá. Todo esto durante los años 1876 a 1878. En los informes, Lucien recomendaba el plan de construir un canal con esclusa y túneles, pero Delecet no estuvo de acuerdo, ya que él creía que era mejor la construcción un canal a nivel del mar, como lo hizo en el canal de Suez en Egipto. Sin embargo, la ruta de Colón a Panamá era la más viable porque correría paralela al ferrocarril de Panamá, lo que haría que los trabajos de excavación fueran más fáciles. Firma del Tratado del Canal Francés. En el año 1878, Lucien Weiss viajó a Bogotá para negociar el tratado para la construcción del canal interoceánico. El tratado se firmó el 20 de marzo de 1878 y se le llamó la Concesión Weiss, en el cual se le otorgaba a la sociedad francesa el derecho exclusivo a la construcción de un canal interoceánico por Panamá. Conforme a una de sus cláusulas del tratado, la vía acuática se revertiría al gobierno colombiano luego de 99 años sin compensación. Aprobación en París. El 15 de mayo de 1879, la Sociedad Geográfica de París organizó un congreso internacional para los estudios de un canal interoceánico en París, con el fin de aprobar los planes de construcción con los científicos e ingenieros más importantes del mundo. Las opciones eran dos: la construcción de un canal por Panamá o Nicaragua. Las opciones fueron muchas, pero hubo una gran defensa por un canal de esclusas liderizado por el ingeniero Godin de Lépine, que tenía las ventajas de una construcción de represas sin tanta excavación y la eliminación de los peligros de la inundación del río de Chagres. Pero el Congreso votó por un canal a nivel de Panamá, al nivel del mar por Panamá, desde el Golfo de Limón hasta la Bahía de Panamá. Hablemos un poco sobre lo que es el Corte Culebra. El Corte Culebra, anteriormente llamado Corte Gaylar, es un valle artificial que atraviesa la división continental de Panamá. El corte forma parte del Canal de Panamá, que une al lago Gatún y por ende el Océano Atlántico con el Golfo de Panamá y por tanto con el Océano Pacífico. Se encuentra a 7.8 millas desde la esclusa de Pedro Miguel en el lado del Pacífico hasta el brazo del río Chagres del lago Gatún, con un nivel de agua de 85 pies sobre el nivel del mar. ¿Qué sucede en el Corte Culebra? En el canal, las excavaciones removieron el apoyo lateral de las riberas elevadas en las secciones más profundas del Corte Culebra. Al no poder sostener el peso sobre ellas, las pendientes se deslizaban y establecieron una capa de abajo que estaba formada por roca de mala calidad y material suave, que lo que hacía era forzar lentamente hacia el cauce del canal, lo que obstruía el fondo del mismo. Los dos deslizamientos de rupturas estructurales durante la época de la construcción estadounidense se dieron en la ribera al norte del Cerro de Oro y en la ribera oeste frente al poblado de Culebra. Estos deslizamientos de tierra tomaron por sorpresa a lo que eran los ingenieros del canal, porque a medida desde el año 1906 que se iban haciendo los informes de las excavaciones que había que hacer, con el paso de los años se iba aumentando la necesidad de excavar mucho más de los años anteriores. El aumento en los niveles de excavación en el corte pues se debieron parcialmente al aumento del fondo de 200 a 300 pies, lo que representó un aumento de casi 13.000 yardas, pero los deslizamientos de tierra fueron la principal causa de los aumentos. ¿Cómo influyó el Corte Culebra en el fracaso del canal francés?
Por la brevedad del tiempo no se hicieron los suficientes estudios del subsuelo rocoso del área central. En este mismo caso, el fracaso se le atribuye lo que es la malversación del dinero, la mala administración y tenemos lo que fue el corte de Culebra. Según el historiador Álvaro Méndez, durante la construcción del canal por los franceses, no se pudo vencer lo que fue el corte Culebra, que hemos mencionado que es una cordillera de basalto sumergida, que la misma debía ser rebanada en 100 metros. En 9 años, Francia logra rebanar 25 metros. Cuando entra Estados Unidos, que toma las riendas de la construcción, logra rebanar el resto. Hoy en día, este corte Culebra todavía sigue siendo el talón de Aquiles del Canal de Panamá. Los trabajos que se le asignaban a los subcontratistas o a pequeñas compañías que pedían dinero por adelantado, al final terminaban no teniendo las máquinas apropiadas, abandonaban la obra y el siguiente subcontratista cobraba más porque tenía que terminar el trabajo que había dejado otras compañías más el que tenía que hacer. Al fin y al cabo, en términos generales, el fracaso del canal francés dejó en el istmo aproximadamente 14.000 personas desempleadas. Buenas noches, profesora, compañeros. Vengo a hablarles sobre el canal francés. En 1867, el contrato de Steven Paredes fue modificado. Ahora la compañía de ferrocarril tenía derecho a exigir una compensación por cualquier canal que se construyera al oeste de la línea del Cabo Tiburón y Garachiné. El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado por la construcción de un canal interoceánico por Panamá, pero dicho tratado no fue aprobado por el Congreso granadino. En 1869 sucedieron dos acontecimientos internacionales de que de una manera u otra influyeron en el istmo de Panamá. Por su parte, los franceses inauguraban el canal de Suez y su constructor Ferdinand de Lesseps se convirtió en la figura central del orgullo nacional. En los Estados Unidos se inauguró el ferrocarril interoceánico con consecuencias negativas para el tránsito por el istmo de Panamá. En términos generales, el 8 de julio de 1870, el Congreso granadino aprobó un segundo tratado con modificaciones, pero en esta ocasión fue rechazado por el Senado norteamericano. El 20 de marzo de 1878, el convenio Salgar-Weiss le otorga a los franceses un derecho exclusivo para construir un canal y para operarlo en 99 años al momento de terminar la obra. Localizado al oeste de la línea Cabo Tiburón-Garachiné, la compañía se haría cargo de efectuar un arreglo amistoso con el ferrocarril de Panamá y pagar a la corporación una indemnización adecuada. Bonaparte Weiss y su equipo, concentrados en su estudio por las cuales elaboraban 4 proyectos y 3 correspondían a la parte este y 1 a la parte oeste del ferrocarril. En este último proyecto, el favorito de Weiss consistía en un canal a nivel entre el río Grande y el río Chagres, con excavación en la parte central. Por la brevedad del tiempo, no se hicieron suficientes estudios del subsuelo rocoso del área central. Ahora, siguiendo con el tema, vamos a hablarles sobre el fracaso del canal francés. Ese fracaso se atribuyó a varias causas: errores técnicos cometidos durante el estudio, mala administración, malversación de dinero, de crédito de las empresas, los obstáculos del corte de Culebra y las enfermedades como la fiebre amarilla, malaria y cólera. Por su parte, el 4 de febrero de 1889, la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenida judicialmente. Los trabajos del canal se asignaban a subcontratistas o pequeñas compañías que pedían dinero por adelantado, y no tener máquinas apropiadas, abandonaban la obra y el siguiente subcontratista cobraba más porque tenía que completar el trabajo anterior más el que le correspondía hacer. En términos generales, el fracaso del canal francés dejó al istmo aproximadamente 14.000 personas desempleadas. Muy buenas noches, profesoras y compañeros. Siguiente tema: ventaja y desventaja del canal francés. La vía por Panamá, que se escogió por ser la distancia más corta entre los dos océanos, es una de las ventajas. El convenio firmado en 1878 entre Francia y Colombia para la construcción del canal en Panamá, un
canal que cruzara el territorio de costa a costa, permite acortar el tiempo y distancia y la comunicación marítima, facilitando así el intercambio comercial. El único sitio por donde era posible excavar un canal a cielo abierto. Se presentó un estudio recomendado para hacer el canal con esclusa. El plan del ingeniero Lepinay, que incluía la construcción de represas, una a través del río Chagre, cerca de su desembocadura en el Atlántico, y otra en el río Grande, cerca del Pacífico. Las ventajas principales del plan serían la reducción en la cantidad de la excavación necesaria y la eliminación de las peligrosas inundaciones del Chagre. Algunas de las desventajas del canal francés que se pudiera mencionar: el error técnico cometido durante el estudio, la mala administración, malversación del dinero, descrédito de la empresa, los obstáculos del corte culebra, y una de las causas también es las enfermedades que se manifestó, como la fiebre amarilla, la malaria y el cólera. Reflexión. La construcción del canal francés se enfrentó a diversos obstáculos como la excavación, epidemias como la fiebre amarilla, deslizamientos y torrenciales aguaceros. El equipo francés veía con precaución el retraso en las obras de construcción. La falta de dinero para seguir con la obra se hizo notoria. 9 años después, en enero de 1889, los accionistas de la compañía francesa que inició la construcción del canal decidieron disolver la compañía Universal. Otro problema se produjo en septiembre de 1882, cuando un terremoto sacudió el istmo, porque se tuvieron que interrumpir los trabajos y el tráfico de los ferrocarriles durante algún tiempo. Este acontecimiento llevó a una baja de la cotización de las acciones de la compañía en la bolsa de París. Pienso que no hubo una buena evaluación previa de los terrenos que se iban a explorar y se planificó de una forma apresurada, lo que dio lugar al fracaso del canal francés y junto con él la quiebra de la compañía Universal, liderada por el ingeniero Ferdinand de Lesseps y a su hijo Charles. Lesseps y su hijo tuvieron que enfrentar a un evento judicial llamado el caso Panamá, donde fueron acusados de fraude y malos manejos económicos. La dedicación al trabajo de los franceses, a pesar de los obstáculos que enfrentaron el istmo, es realmente extraordinaria, más aún cuando recordamos cuán diferente era el mundo en ese entonces y la expectativa de vida que tenía la mayoría de las personas aún en aquellas circunstancias favorables.